En el siguiente seminario vamos a desarrollar los antimicrobianos que nos quedaban, que más habitualmente se utilizan en la práctica clínica. Estamos hablando del grupo de los antivirales, de los antimicóticos, y vamos a hacer una mención de cómo se ajustan los antibióticos en los casos en que nos encontremos ante falla renal o, por ejemplo, ante falla hepática o eventualmente por el peso, dependiendo qué tipo de antimicrobiano se refiera. Para iniciar, vamos a hablar un poquito de los antivirales. En sí, los antivirales los podemos dividir en dos grupos, en los que se consideran comunes o ya los antirretrovirales, que son el tratamiento específico de la inmunodeficiencia adquirida. Iniciando por lo que serían los antivirales comunes, el más comúnmente utilizado en la práctica clínica es el aciclovir. Este fármaco es un análogo de la guanosina, que lo que hace es incorporarse al ADN viral y va a inhibir la ADN polimerasa, disminuyendo así la replicación viral. Va a ser efectivo contra los virus del herpes simple, tanto tipo 1 como tipo 2, así como el virus de la varicela zóster. La forma en la que se puede administrar el aciclovir puede ser tanto vía oral como tópica como endovenosa. La vía oral se va a elegir en aquellos pacientes, primero que lo toleren y segundo donde no revistan mayor gravedad. Como es el caso de un herpes simple, ya sea oral o genital, la dosis que se recomienda es de 400 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días. En el caso de una reactivación de la varicela o un herpes zóster, estaríamos hablando de 800 miligramos 5 veces por día, también por 7 días. La forma en que uno le recomienda al paciente que lo tome es a las 8 de la mañana, 12 del mediodía, 16 horas, 20 horas y 0 horas, y después reinicia el día siguiente. Ya en el caso de que estemos ante un paciente más grave, en donde tengamos presencia de signos de encefalitis, sospecha de encefalitis, o tengamos un herpes zóster diseminado en un paciente inmunodeprimido, ahí vamos a estar hablando que la dosis que se recomienda es de 10 miligramos por kilo cada 8 horas, en general es 500 miligramos cada 8 horas, que es lo que trae la presentación de la ampollita. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? ¿Cuánto tiempo uno tiene para iniciar el antiviral? Y en general son 48 horas lo que se recomienda desde el inicio de los síntomas. El simple motivo es porque el fármaco, como les decía, actúa en la replicación viral. Cuando la replicación viral ya terminó, no tiene sentido que le indiquemos este fármaco, que encima, dentro de los efectos adversos que pueden ver ahí, está la intolerancia oral, tanto como vómitos, diarrea o el mismo dolor abdominal. Ustedes van a ver que si pasaron esas 48 horas y el paciente no está críticamente enfermo, en donde ante la duda lo iniciamos igual, vamos a tener que ya pasar un tratamiento tópico, cosmético o de higiene local para evitar complicaciones infecciosas y evitar que las costras se sobreinfecten, pero eso sería lo máximo que podríamos ofrecerle al paciente. Teniendo en cuenta el resto de los efectos adversos que están reportados, por un lado hay registros de neurotoxicidad, de agitación, de temblor, algo de mioclonías, que no son lo más frecuente, y sí hay que tener cuidado en el caso que administren aciclovir en pacientes con insuficiencia renal o con predisposición a una falla renal, que son nefrotóxicos. Es un nefrotóxico que necesita ajuste de dosis en el caso de que, en que estemos en presencia de una disminución del clearance de creatinina. El ganciclovir es un análogo de la guanina, es un antiviral que se administra intravítrea y tiene una indicación puntual en los pacientes con HIV que tienen retinitis por citomegalovirus. Acá les comparto un fondo de ojo como para que se acuerden del patrón típico de llamarada que se produce en este tipo de patología, pero no es algo que en atención primaria ustedes vayan a utilizar. El valganciclovir es otro antiviral que es un análogo de la guanina también, que la dosis en general vienen comprimidos de 450 miligramos, el espectro de acción es parecido al del aciclovir. Ustedes van a ver que tiene bastantes efectos adversos, sobre todo puede dar neutropenia, trombocitopenia, toxicidad neurológica y gastrointestinal, muy parecido al aciclovir, pero el costo es el doble de lo que sale el aciclovir, por lo tanto tampoco es tan común que lo utilicen en la práctica diaria.
Mención de los el Tamiflu tuvo un auge cuando fue el brote de la gripe H1N1, en donde se había incorporado parte del esquema estándar en pacientes con neumonía grave. A medida que se fueron analizando los estudios, se pudo demostrar en realidad de que no tiene una disminución significativa en la mortalidad, por lo tanto prácticamente está en desuso. En cuanto a los antirretrovirales, a ver, ¿qué es lo que tiene que saber un médico de atención primaria de antirretrovirales? Primero, saber cuáles son, saber a qué efectos adversos más importantes se puede llegar a encontrar, sobre todo si lo consulta algún paciente en tratamiento ya con esta medicación. Y lo que sí van a tener que resolver es cuando hacen profilaxis post-exposición y tienen que obviamente conocer cuáles son los efectos adversos de las drogas que ustedes van a utilizar o qué precauciones tienen que tener cuando las van a utilizar, porque es iatrogenia indicar algo sabiendo que puede hacer daño. Entonces, si bien ustedes como médicos de atención primaria no van a estar indicando en un primer momento el tratamiento antirretroviral en un paciente HIV, sí lo van a utilizar en pacientes con profilaxis por exposición y sí van a encontrarse con pacientes que están en tratamiento con estos medicamentos y ustedes tienen que tener el conocimiento y la alerta suficiente como para atribuirle determinadas cuestiones a los fármacos que toman. Los antirretrovirales actúan básicamente, se fueron desarrollando muchos y cada vez más, y van bloqueando las distintas fases del ciclo de la síntesis viral del virus de HIV. Donde ustedes van a ver que tenemos desde los inhibidores de los receptores iniciales a los inhibidores de la fusión, los inhibidores de nucleósidos y no nucleósidos de la transcriptasa inversa, los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de la proteasa, y ahí tenemos básicamente una diana bloqueando cada parte de la replicación viral, que por eso suele ser combinado tratamiento con distintos mecanismos de acción para lograr así el bloqueo de su replicación. Respecto a los efectos adversos más importantes del grupito de inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, ¿qué serían estos fármacos? Sidobudina, lamivudina, emtricitabina, tenofovir, abacavir. Les voy a destacar puntualmente estos tres. Primero, la sidobudina, el efecto más común es la mielosupresión. Puede dar algo de cefalea, intolerancia gastrointestinal, puede generar esteatosis hepática y dislipemia. Lo que es la lamivudina y emtricitabina puede llegar a generar lipoatrofia periférica y puede dar hepatotoxicidad, sobre todo si se combina con una coinfección con virus de hepatitis B. El tenofovir, sobre todo, puede dar una nefropatía tubular, genera hepatotoxicidad, sobre todo si se combina con la coinfección con hepatitis B. Puede generar osteopenia, puede también generar dislipemia y puede aumentar de peso. En lo que son los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, el más importante para destacar de todo este grupo es el efavirenz. En sí, el efavirenz, los principales efectos adversos son a nivel del sistema nervioso central, son muy frecuentes. Estos efectos adversos suelen autolimitarse en las primeras 2 a 4 semanas, pero van desde somnolencia, insomnio, algo de desconcentración, hasta exacerbación de desórdenes psiquiátricos, que es muy importante pesquisar antes de iniciar el tratamiento, que el paciente no tenga nada de estas cuestiones previas. Incluso puede dar psicosis o llegar a un intento de autólisis por la falta de conocimiento de sus patologías de base. También puede generar dislipemia, que comparte con la mayoría de los del grupo anterior, puede generar alteraciones del electrocardiograma con la prolongación del QT, puede dar hepatotoxicidad, puede generar erupciones cutáneas, puede generar aumento de peso, lipodistrofia y disminución de la densidad mineral ósea, que también se comparte con el grupo anterior. Dentro de los efectos adversos de los inhibidores de la proteasa, ustedes van a ver que tenemos acá atazanavir, lopiravir, ritonavir, darunavir y fosamprenavir, los más importantes, que son los que se pueden utilizar dentro de lo que sería la profilaxis post-exposición,
Es el atazanavir con sus efectos adversos, sobre todo que puede generar una hiperbilirrubinemia indirecta bastante frecuente, no muy sintomática, pero frecuente, puede favorecer la presencia de litiasis tanto biliar como renal y puede generar alteraciones en el electrocardiograma como la prolongación del intervalo PR y del QT. Lo que es el lopirrito pueden generar insulinoresistencia, dislipemia con aumento del colesterol total y de los triglicéridos y también puede llegar a prolongar el intervalo PR. El darunavir, en este caso, puede generar cefaleas y puede generar nefrolitiasis, pero en menos porcentaje de lo que lo genera el atazanavir. Todos, en general, los inhibidores de la proteasa, pueden llevar asociado a intolerancia gastrointestinal, pueden ser hepatotóxicos, pueden generar lipodistrofia, erupciones cutáneas u osteopenia, también compartido con los fármacos anteriores. Pero lo que son los inhibidores de la integrasa, nos vamos a encontrar con el raltegravir, dolutegravir, elvitegravir y victegravir. Los que se utilizan como prevención, profilaxis post-exposición serían el raltegravir y el dolutegravir. El raltegravir tiene reportados tanto síndrome Stevens-Johnson como necrosis epidérmica, síndromes extremadamente graves, pero no muy frecuentes, y el dolutegravir que puede dar hepatotoxicidad y puede generar aumentos de la creatinina sin generar una disminución del filtrado glomerular, y ambos en conjunto pueden llegar a aumentar la CPK con eventual rhabdomiólisis, pueden generar erupciones cutáneas, intolerancias gastrointestinales, pueden favorecer trastornos psiquiátricos en mucha menor medida que con el efavirenz, pueden generar disminución de la densidad mineral ósea y pueden aumentar el peso, similar al grupo anterior. Importante que tengan en cuenta cuáles son las asociaciones que están contraindicadas por el riesgo elevado de mortalidad. En sí, ustedes van a ver que no van a poder combinar ningún inhibidor de la proteasa, ni el efavirenz en determinadas circunstancias, pero el vitegravir en ninguna de estas circunstancias, ni con ergotamina, ni con simvastatina, ni con midazolam, ni con dabigatran o rivaroxaban, que son anticoagulantes, ni con esplerenona. Estos fármacos, fíjense, están en la guía de tratamiento antirretroviral que se actualizó en el 2021, que es la última que se actualizó, los ponen como destaque y son fármacos que son muy frecuentemente utilizados. Ustedes van a ver que dentro de las estatinas para el tratamiento de la dislipemia, la simvastatina es la estatina que está disponible en el medio público. En el caso que esté un paciente en tratamiento con inhibidores de proteasa, vamos a tener que solicitar que se autorice la rosuvastatina, que tiene un mecanismo de metabolismo diferente y que podría llegar a ser de utilidad. Más teniendo en cuenta que son pacientes que dentro de los efectos adversos per se tienen dislipemia como un alto riesgo. Lo que tienen que saber para hacer la profilaxis post-exposición, primero es que no van a considerar como materiales infectantes, que ni la orina, ni la secreción nasal, ni la saliva, ni las lágrimas, ni la materia fecal, ni el sudor, ni el esputo, ni el vómito contagian HIV. Que se va a considerar exposición de riesgo cuando uno entre en contacto en piel o mucosas, ya sea con materiales infectantes o potencialmente infectantes. Hablamos de sangre, tejidos, fluidos, secreciones genitales o líquidos endógenos, para decirlo globalmente. ¿Cuándo hacemos profilaxis post-exposición? A ver, ustedes van a ver, cuando entramos en contacto con alguna sustancia infectante o potencialmente infectante con la mucosa o con la piel lesionada, por un volumen importante y por un tiempo prolongado, ahí hacemos profilaxis. Lo mismo si se entra en contacto en forma percutánea, ya sea por una aguja maciza o una aguja hueca, o si se tiene una relación sexual con alguien que tenga HIV sin haber utilizado preservativo, ya sea vía vaginal, vía anal o vía oral con eyaculación. Está recomendada la profilaxis, a menos que el paciente tenga una carga viral indetectable por 6 meses, que sea adheriente al tratamiento antirretroviral, ahí podría llegar a no ser utilizado. O en el caso que estemos en presencia de un paciente que es usuario de drogas endovenosas y que haya compartido o intercambiado materiales. En esas circunstancias le vamos a dar. No se va a dar profilaxis si el contacto que se tuvo con la sustancia fue con piel sana
o si fue con mucosas y piel lesionada, pero por poco tiempo y poca cantidad de sustancia. Tampoco se va a indicar la profilaxis en aquellas circunstancias en donde tenemos pinchazos accidentales, ya sea en la playa, en la plaza, en la vía pública, o si fue una mordedura, si, teniendo en cuenta que puede haber mordeduras donde hay pérdida de sustancias, en donde ahí sí, o no hay sangre comprometida, ahí sí está recomendada, pero si no, si es una mordedura únicamente en donde estuvo en contacto la saliva, no es indicación de profilaxis. Lo primero que hay que tratar es estudiar a la fuente, pero eso no siempre es posible. Lo ideal es hacerlo un test rápido o una ELISA, como para ya descartar y no sería necesario hacer la profilaxis por exposición. Pero no tenemos la certeza de que ese paciente no esté cursando un síndrome retroviral agudo, pero las probabilidades estadísticas son tan remotas que en realidad no se recomienda hacerle ni un antígeno P24 ni una PCR como para confirmarlo. Lo ideal es que el tratamiento que ustedes van a indicar, que lo hace el médico de atención primaria, es en las primeras 2 horas y los primeros 3 días. Entre las 2 horas y las 72 horas estamos en el tiempo prudente para empezar. Pasado ese tiempo, hay que esperar y controlar y rezar de que el paciente no haga un síndrome retroviral agudo y que confirme que se contagió. Las drogas que se recomiendan actualmente, como les decía, suelen ser combinación de diferentes mecanismos de acción para mejorar la efectividad. Las que tienen mejor tolerancia y sobre todo cómoda posología, porque se toma un comprimido de cada una por día, es el tenofovir con la lamivudina o la entricitabina, que son inhibidores nucleócidos de la transcriptasa inversa, con un inhibidor de la integrasa, que es el dolutegravir, o podría llegar a ser reemplazado con inhibidores de la proteasa, que es el darunarrito. Las dos están como de primera elección como para iniciar el esquema. Ustedes van a ver que como médico de atención primaria se van a encontrar con estas circunstancias y van a tener que definir si le dan o no profilaxis posexposición. Van a contar en todas las guardias, ya sea en parte pública como parte privada, con un kit de inicio que suele ser una semana de tratamiento y ustedes lo que hacen es referenciarlo con algún infectólogo o con algún médico que se especialice en manejo de este tipo de medicación, porque son medicamentos que están todos regulados a nivel de nación, son de un programa nacional de HIV, en donde se encarga de proveer los medicamentos y de supervisar sobre todo las entregas y demás cuestiones. Como ustedes ven ahí, en el caso de que tengamos, por ejemplo, como alternativas, teniendo en cuenta que no tengan alteraciones psiquiátricas, podemos llegar a combinar efavines como una opción con fosartanib y tenofovir, o podemos llegar a utilizar otras combinaciones, sobre todo cuando tienen antecedentes de alteraciones de la función renal y no podemos utilizar el tenofovir. Ese es el caso en donde combinaríamos sidobudina, lamivudina, para evitar utilizar el tenofovir con la lamivudina, la entricitabina. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lo utilizan? Bueno, la indicación es que se da por 4 semanas. Si ustedes tienen la fuente y tuvieron la posibilidad de hacerle un HIV a la fuente, perfecto. Le dio negativo, se suspende, no pasó nada. Ahora, si tienen demora en hacerle el estudio, el paciente se va tomando la profilaxis hasta que tenga el resultado. Recuerden que tenemos este límite de 72 horas, por lo tanto, urge que se inicie. No va a poder esperar el turno con un infectólogo para que lo vea. Lo va a tener que definir el médico de atención primaria. En los casos en donde el riesgo o la exposición fue por medio de una relación sexual sin profiláctico, tienen que tener en cuenta de prevenir además las enfermedades de transmisión sexual y lo que se recomienda es la ceftriaxona como dosis única intramuscular con el gramo de acitromicina y los 2 gramos de metronidazol y con eso nos aseguramos de que la paciente o el paciente va a poder tener controlada cualquier otra infección asociada. Como seguimiento, ustedes van a tratar de que este paciente sea reevaluado a las 48-72 horas, le van a suspender la profilaxis si ya tienen la serología del paciente y si no, lo van a referenciar con alguien que lo pueda seguir por esas 4 semanas. A las 2 semanas le van a dejar programada un control de hemograma, función renal y hepatograma. Le van a pedir inicialmente otras serologías, sobre todo para ver que primero que no sea HIV previo,
Segundo, que no esté coinfectado con hepatitis B, con hepatitis C. Controlar si está vacunado. Ahora actualmente se incorporó dentro del calendario, por lo tanto es probable que los pacientes estén vacunados. Entonces lo ideal sería dosar el anticuerpo anti-antígeno de superficie para tener certeza de que ese paciente respondió bien a la vacunación. Y en el caso que fue de exposición sexual, siempre se recomienda también hacerle una BDRL para ver si no contrajo además sífilis. ¿Cuándo seguimos a ese paciente? Bueno, eso ya en general lo pueden llegar a hacer ustedes si el paciente ya, por ejemplo, completó el profilaxis post-exposición y van a tener que pedirle serologías a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses. Le van a volver a repetir el virus de hepatitis B a los 6 meses y le van a repetir otra vez la hepatitis C a los 6 meses, a las 6 semanas, perdón. Sobre todo, para tratar de hacer el seguimiento de las posibles coinfecciones. Cuando ustedes le indican en la parte pública la profilaxis post-exposición, tienen que completar una ficha. Esa ficha tiene que estar bien completa porque tiene, obviamente, injerencia para control de los fármacos antirretrovirales y por otro lado también tiene fines epidemiológicos. Pasando a lo que serían los antifúngicos, acá nos vamos a adentrar en otro campo que también hay algunos de uso muy frecuente y otros que son más de resorte no sería tanto de atención primaria, pero está bueno que conozcan de qué se trata o sobre todo si van a estar rotando en los hospitales, saber de qué se habla cuando los escuchan nombrar. Los antifúngicos se pueden clasificar por su estructura, en lo que serían los polienos, que serían la nistatina y la anfotericina B, los azoles, los imidazoles, los triazoles y los triazoles de segunda generación, las alilaminas, que es la terbinafina, los linopéptidos, las equinocandinas, como es la capofungina, y las pirividas floradas, como es la frucitosina. Dentro del grupo extra sería el hidruro de potasio y la grisofulvina. En cuanto a la clasificación por el sitio de acción, están las que actúan en el núcleo, por ejemplo la frucitosina, que lo que hace es alterar la síntesis del ARN, o la grisofulvina, que actúa por disrupción del uso cromático inhibiendo la mitosis. Los que actúan en la membrana plasmática, que son los polienos, tanto la anfo como las nistatinas, se unen al ergosterol y forman poros que alteran la permeabilidad del hongo. Y los azoles, como el imidazol, los triazoles y las alilaminas, que inhiben la síntesis de ergosterol. Y los que actúan en la pared celular, que serían los linopéptidos, que lo que hacen es inhibir la síntesis de los glucanos. Las micosis en sí se van a dividir en profundas y en superficiales. Las profundas son esta lista: criptococosis, candidiasis, aspergilosis, histoplasmosis, mucormicosis y paracoccidomicosis como las más comunes. Dentro de las superficiales es importante poder diferenciar o tener en cuenta que pueden ser o por cándida o por tiñas. Empezando por lo que son las micosis profundas. Ustedes van a ver que micosis profunda no tiene el que quiere, sino el que puede. Los factores de riesgo para tener una infección micótica invasiva, vamos a estar hablando que tiene que ser un paciente inmunodeprimido, que esté haciendo quimioterapia por enfermedades neoplásicas, que tenga trasplante de órganos, ya sea hematopoyéticos o sólidos, que tenga un HIV con bajo recuento de linfocitos CD4, que esté en tratamiento prolongado con corticoides o con otro inmunosupresor, que tenga un postoperatorio sobre todo prolongado de una cirugía mayor, más si está asociado con alimentación parenteral, o si son muy ancianos y esa ancianidad le pega mal, o sea, son ancianos frágiles e inmunodeprimidos. Las micosis profundas más frecuentes. A la cabeza está lo que es la candidiasis. En América Latina la variante más frecuente es la candida de tipo albicans, seguida por la parapsilopsis, el aspergillus, el cryptococcus neoformans y el Lanomycetes girovesi. A la cabeza como la reina de los antimicóticos está la anfotericina B. La anfotericina B es un antimicótico que se obtiene del Streptomyces nodosus, que tiene un amplio espectro para las micosis profundas. O sea, cuando uno tiene sospecha de una micosis profunda, primero inicia con anfo endovenoso y después, si tiene rescate, ajusta por sensibilidad. Pero de entrada, como recomendación, es la anfotericina. No tiene actividad contra los dermatofitos, o sea, sobre lo que serían las micosis superficiales. Se administra únicamente por vía endovenosa, no se absorbe por vía oral, hay que prepararlo en dextrosa.
La dosis en que se administra es de 0,5 a 1 miligramos por kilo por día, tiene excreción renal, requiere premedicación, o sea que antes de infundirla puede dar fiebre, por lo tanto uno le da un poquito de Benadryl, unos 2-3 centímetros cúbicos de Benadryl y le va a dar paracetamol. Y dentro de los efectos adversos más importantes es que es muy nefrotóxica y que sobre todo produce una tobulopatía que lleva a una pérdida muy importante de magnesio y de potasio y que eso muchas veces es limitante del tratamiento. Ustedes van a ver que podría haber alguna alternativa menos tóxica, pero que es mucho más cara, por lo tanto se tiene que demostrar el fallo con anfotericina B desoxicolato para que les puedan otorgar lo que sería la fórmula liposomal que se tolera mucho mejor. Dentro del grupo de los azoles, ustedes van a ver que están los imidazoles, como es el ketoconazol, el miconazol, cotrimazol, que no se les mezcle con el cotrimoxazol, que es el trimetoprim sulfametoxazol, este es el clotrimazol, o los triazoles, que es el fluco, el itraconazol, el boriconazol, el posaconazol y el isavuconazol. Los imidazoles en general se utilizan para lo que son las micosis superficiales y los triazoles para lo que son las micosis profundas. Empezando con lo que son los triazoles, en lo que es la historia de la aparición de los azoles son bastante recientes, sobre todo los últimos, que estamos hablando de que en el 1992 empezamos con el itraconazol vía oral y en el 2015 estuvo disponible lo que es el isavuconazol. O sea, son drogas relativamente nuevas. Dentro de las características farmacológicas de todos estos fármacos, esta tablita me pareció bastante práctica como para que ustedes tengan en cuenta algunas cuestiones. Primero, el metabolismo que utilizan, fíjense que la gran mayoría tiene metabolismo a nivel hepático. Esto es importante sobre todo porque compiten después por los sistemas enzimáticos y ahí aparecen las interacciones medicamentosas. La unión a proteína, que es variable, sobre todo no es tan importante para el fluco y para el boriconazol, pero sí para los otros. Esto es para destacar en aquellos pacientes que pueden llegar a tener trastornos en las proteínas circulantes, lo que hace que se modifique la fracción libre del fármaco y que aumente los efectos adversos o que se modifique la eficacia clínica. Otra cuestión importante es el tema de la eliminación. Fíjense que la eliminación es sobre todo a nivel de las heces y a nivel hepática para el isavuconazol y para el posaconazol. El tema de la biodisponibilidad. Fíjense que la biodisponibilidad oral es alta para el fluco, para el isavuconazol y para el boriconazol, pero no tanto para lo que es el itra y el posaconazol. Y el tema de la penetración en el sistema nervioso central, si sospechamos que está comprometido el sistema nervioso, tienen que tener en cuenta aquellos antimicóticos que atraviesan la barrera hematoencefálica y los que no. Dentro de lo que son los efectos adversos, ustedes fíjense que una crucecita es menos de un 1%, dos crucecitas es entre un 1 y un 10%, y tres crucecitas ya hablamos más de un 10%, o sea, serían efectos adversos frecuentes. Dentro de lo que serían poco frecuentes, todos pueden llegar a generar elevación de las transaminasas. De lo que es a nivel gastrointestinal, la mayoría genera efectos, pero sobre todo el isavuconazol, el posaconazol. A nivel renal, el isavuconazol es el que puede generar en más de un 10% de insuficiencia renal. A nivel cutáneo, lo más frecuente que generan es un exantema, pero suele ser menos de un 10%. Y dentro de los otros efectos asociados, por ejemplo, visuales, cefalea, fiebre, hematológicos, el posaconazol es el que menos peor perfil tiene. Bien, conocido un poco de qué estamos hablando farmacológicamente, vamos a hablar un poco de las recomendaciones en cuanto al tratamiento en sí. Estas recomendaciones yo las saqué de la bibliografía que tienen abajo de cada diapositiva, que si quieren pueden tomarse el tiempo de buscarlo porque está disponible. Y si tienen alguna complicación, yo se las puedo facilitar. Tengan en cuenta que es importante que ustedes sepan cuál sería el antimicótico de elección, pero no es un tratamiento que lo realice, salvo en algunas excepciones, un médico de atención primaria.
En cuanto a las recomendaciones, por ejemplo, para el tratamiento de la criptococosis, el fluconazol es el de primera elección. Y para el tratamiento de la candidiasis también es el fluconazol, el imidazol de primera elección, salvo en dos circunstancias que, como les conté, no eran las variantes más frecuentes, como serían la Candida krusei y la Candida glabrata. Son las dos opciones en donde ya per se son candidas resistentes al fluconazol, en donde se tiene que usar otra alternativa farmacológica. Acá les presento la afectación mucosa de lo que sería la candidiasis en cavidad oral, en donde se produce el llamado muguet, es ese exudado blanquecino que se desprende fácilmente y que deja en lecho eritematoso. No suele ser muy sintomático. Acá tenemos afectación más bien sobre el paladar blando. Acá tienen una imagen de una endoscopía en donde constata la candidiasis esofágica. Ya en la presencia de candidiasis esofágica, la medicación suele recomendarse que sea inicialmente en forma endovenosa. Ustedes van a ver que el paciente va a referir como que sigue sintiendo el alimento cuando pasa. Habitualmente uno tiene la sensación, la formación del bolo y la propulsión del bolo a nivel superior, pero ya después deja de sentir cuando el alimento pasa. Entonces uno siente esa disfagia y esa molestia, y es uno de los criterios en el contexto de un paciente con buguet oral, en donde no necesitas una endoscopía para confirmarlo y directamente se le indica el tratamiento con fluconazol. Sí es verdad de que la candida se mata bastante, es bastante sensible al fluconazol y la respuesta suele ser rápida, entonces una prueba terapéutica al antimicótico ya suele confirmar el diagnóstico. Ya la forma extremadamente grave, paciente ya con una toxicidad sistémica, estamos hablando de lo que sería la candidiasis hepatoesplénica, que ya son formas de altísima mortalidad. Aspergillus, en general el fármaco de primera elección es el voriconazol. Ahí les puse dos imágenes. Lo que tiene este hongo es una predilección por las cavidades previamente formadas, entonces suele ser habitual que se encuentre Aspergillus en pacientes que han tenido tuberculosis y que tienen secuelas, cavernas tuberculosas, en donde se colonizan por este hongo y suelen ahí proliferar. Incluso en algunas ocasiones se ha visto que pueden tener coinfección. Por otro lado, también se encontró un aumento en los rescates de aspergilosis en los pacientes post-COVID prolongado, por una predisposición, obviamente, por el uso común del corticoide como tratamiento estándar para disminuir la respuesta inflamatoria asociada al cuadro grave de COVID. En lo que respecta a la histoplasmosis, el antimicótico de primera elección es el itraconazol. También ahí le puse unas imágenes como para que vean, en donde es indistinguible las presentaciones de la histoplasmosis con la tuberculosis. Sobre todo acá parece bien un patrón de TBC miliar, pero bueno, es una histoplasmosis. Incluso las formas de transmisión también son muy parecidas, y la forma de diseminación también. Incluso en pacientes muy inmunodeprimidos puede tener afectaciones mucocutáneas que se manifiestan en forma de pápulas que tienden a ulcerarse y algunas confluyen, y se puede llegar a hacer el diagnóstico directamente por el escarificado de alguna de estas lesiones. En cuanto a la mucormicosis, es el hongo negro. No sé si vieron en un momento cuando estaba en auge todo el COVID grave, ahí se veía ese hongo negro que generaba úlceras necróticas. Bueno, es el mucormicosis, en donde el tratamiento de elección actualmente sería el posaconazol y el isavuconazol. En cuanto a la paracoxidomicosis, ya no es tan infrecuente. Hay incluso en pacientes normoinmunes, en donde se manifiestan también como lesiones, sobre todo a nivel mucocutáneo, que son lesiones tipo nodulares que tienden a ulcerarse y se tratan con el itraconazol. Estos fármacos tienen muchas interacciones y ustedes, antes de iniciar tratamiento sistémico con un imidazol, tienen que tomar la precaución de controlar las interacciones con los fármacos que ese paciente viene tomando. Fíjense que fármacos de uso muy común y que a su vez riesgosos, por ejemplo, como estamos hablando de la fenitoína como anticonvulsivante, el haloperidol como antipsicótico, losartán como medicación antihipertensiva, o si hablamos de la warfarina como anticoagulante, estamos en riesgo
de que ese paciente se descompense su enfermedad de base por el tratamiento que uno va a indicar. Entonces, sí o sí, antes de empezar un tratamiento con este tipo de fármacos, que como les comenté, tiene un metabolismo hepático muy importante, tengan la precaución de fijarse las interacciones antes. Pasando a las micosis superficiales, nos encontramos con lo que sería la cándida y lo que serían las tinias. Las tinias son producidas por los dermatofitos, que es el Trichofitum, el Epidermophytum, el Microsporum, que suelen producir alopecia, suelen producir lesiones cutáneas, que ya las ven a ver bien con dermato, pero son lesiones más bien secas, descamativas, muy pruriginosas, puede generar onicomicosis. A diferencia de lo que son las lesiones producidas por cándida, que suelen ser más bien lesiones más húmedas, no tan descamativas, no tan pruriginosas y que se suelen ubicar sobre todo en las zonas del pañal o en la zona de pliegues. Como les decía, los azoles que se utilizan para tratar las micosis superficiales son el ketoconazol, el miconazol, el clotrimazol como opciones tópicas. También contamos con lo que es la nistatina. La nistatina es de utilización tópica, se puede utilizar en buches, se puede usar óvulos o viene también en cremas. Es un antimicótico de uso únicamente superficial. También tenemos lo que es la terbinafina. La terbinafina puede venir tanto en crema como por vía oral. Se tolera súper bien y los efectos adversos, si bien puede haber efectos graves como hepatotoxicidad, afectación de los neutrófilos o lesiones como el síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, son extremadamente infrecuentes y tiene muy buena tolerancia, sobre todo para tratamientos prolongados. Se utiliza una sola vez al día, no es tan cara y en el caso de la onicomicosis, que son tratamientos bastante largos, no tiene tantas interacciones medicamentosas como los azoles. Como segunda línea tenemos la cafungina, que tiene una mala biodisponibilidad oral, se une mucho proteínas, se metaboliza a nivel hepático, no ingresa ni al líquido cefalorraquídeo ni a nivel de la orina, y si bien es muy poco tóxica, está relegada como una segunda opción. Para finalizar, vamos a hablar un poquito de cómo, a qué me refiero yo cuando necesitamos hacer ajustes de los antibióticos. Es muy importante que cuando ustedes van a indicar cualquier fármaco, tengan en cuenta qué participación tiene el riñón y el hígado tanto en el metabolismo como en la eliminación. Calcular el clínex de creatinina o estimar el score de Child-Pugh en el caso de que tenga falla hepática y ahí determinar la dosis. ¿Cómo lo hacemos en la práctica habitual? Yo les voy a dar una herramienta que por suerte está disponible, pero que previamente utilizábamos lo que era la guía Sanford o cualquier librito validado en donde ustedes puedan tener acceso a las correcciones recomendadas según el Child y según el Clearance. La Antibiotic App, yo ya se las nombré en el seminario anterior, es una aplicación que la verdad que es recomendada por las sociedades de infectología acá de Argentina y algunas otras sociedades, que está gratis y que se actualiza bastante frecuentemente y a su vez ahí les va a permitir tener un montón de herramientas. Directamente en la misma aplicación, que cuando la abren ven esta interfase, abajo aparece lo que dice Antibiotic Calc. Van a apretar ahí y van a desplegar la ventanita que les va a permitir cargar los datos del paciente abajo, van a programar la raza y van a programar el sexo. Eso les va a generar automáticamente el índice de masa corporal y les va a generar el clínex de creatinina, que en este caso es el CoCroft, pero por ejemplo, tocando estas flechitas de este sector, les puede cambiar la fórmula que utilizan. En general, eh, el MDRD, dependiendo de la recomendación, o el CKD-EPI también es de utilidad. Una vez que ustedes le calcularon el clínex de creatinina, bajan esa solapita y van a empezar a seleccionar el antibiótico que ustedes quieren utilizar. Por ejemplo, picando en antimicrobianos se despliega la lista por orden alfabético de los antibióticos. Si yo quiero utilizar amoxicilina clavulánico, pico en amoxicilina clavulánico, se me va a desplegar esta ventanita en donde me va a aparecer resaltado por el clínex que yo calculé la dosis recomendada del antibiótico.
Esa es la dosis que ustedes tienen que usar. En el caso de que tengan falla hepática, les va a recomendar según el child si necesita ajuste. Y más abajo, que no se llega a ver, en el caso que el paciente sea obeso, van a tener ahí la recomendación de dosis según el peso. Cuando estemos en el taller presencial lo vamos a poder aplicar y les voy a poder aclarar todas las dudas que tengan. No es importante que se sepan las